Decía que mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar, llevo la dirección del Centro Universitario IGEA y es una de las entidades que promueve el proyecto Vivir en tiempos de COVID, junto con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias de la Salud. Esta tarde vamos a dar lugar se va a dar lugar a la webinar que lleva por título Los micropropagadurismos, el mayor aliado de la COVID-19. Tenemos la suerte de contar con unos ponentes que saben muchísimo, que son expertos en este tema y que nos van a comentar acerca de ello y acerca del proyecto de investigación que están desarrollando en este sentido. Quiero dar las gracias a todos los que están conectados y la bienvenida porque tenemos asistentes desde diferentes países, bienvenidos desde Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Venezuela. No sé si se me ha pasado alguno de los países. Les animo a que si no he mencionado a algún país desde donde están conectados, pues lo pongan en el chat. Comentar también que si alguien ha accedido sin el nombre completo o ha accedido directamente desde el enlace directo, que no se haya registrado en la webinar, que por favor pues ponga el nombre en el chat para que podamos después emitir el certificado de asistencia. Voy a pasar también un correo para cualquier duda o por si alguien no recibiera el certificado que nos lo pudiera solicitar. Ahora después lo voy a poner en el chat. Y creo que no se me olvida nada, no voy a quitar tiempo a quienes son realmente los protagonistas de esta tarde. Voy a presentar a Rosario Melero Alcíbar. Ella es enfermera, doctora en Ciencias de la Educación y doctora en Biología. Lleva la vicedirección del área de investigación del Centro Universitario IGEA y es especialista en epidemiología. Ella es la persona que va a moderar esta webinar y que va a presentar a los dos ponentes que van a hablar sobre este tema. Quiero darles las gracias también a ellos. Si no hubiera sido por ellos, no podemos estar celebrando esta conferencia virtual. Gracias al doctor Alfonso Meneses y gracias al doctor Iván Mayor. Y, como digo, no me extiendo más, que si no comenzamos y cedo la palabra a Rosario Melero. Cualquier cosa estoy por aquí pendiente del chat y nada, seguimos. Espero que la disfruten. Gracias. Pues muchas gracias, Mercedes, por la presentación y por la invitación para moderar una charla como la que vamos a tener hoy como en este webinar, que a mí personalmente me parece súper interesante porque además me pilla directamente, me afecta directamente. Así que, para no entretenernos mucho más, voy a empezar a presentar a los ponentes de esta tarde. El primero de ellos es el doctor Alfonso Meneses. Él es enfermero, profesor de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina del trabajo y es o va a ser el encargado de introducirnos el tema de la webinar de esta tarde. Muchísimas gracias, Alfonso, por querer compartir este ratito con nosotros y, bueno, pues cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a vosotras y muchas gracias a la Fundación y al Centro Universitario por darnos esta oportunidad de tratar este tema, ¿no? y de difundir un poco pues también la investigación que nosotros estamos llevando a cabo desde la Universidad Complutense, pues para tratar un poco de arrojar algo de luz, ¿no? en este asunto. Tanto para Iván como para mí pues es un honor estar aquí y compartir pues nuestra experiencia y además en un ambiente internacional, ¿no? Porque he comentado la doctora Gómez del Pulgar que hay participantes de diversos países de Latinoamérica, así que pues buenos días para ellos también y un honor también poder que nos escuchen desde allí, ¿no?
Bueno, como habéis dicho, la charla la vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte en la que, bueno, me encargaré de hacer una introducción general para contextualizar el tema. Muchas de las cosas que vamos a tratar ya son conocidas por todos y simplemente, bueno, pues es un poco a modo de recordatorio para saber dónde estamos y a partir de aquí, bueno, pues dará paso al doctor Iván Mayor, que nos hablará realmente de lo que es el tema más específico de la charla, ¿no? Esto de los micropropagadurismos y qué son y qué influencia tienen o pensamos que pueden tener y, bueno, de ahí también la investigación que estamos llevando a cabo en la transmisión de la COVID, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a compartir la pantalla para poneros una pequeña presentación. Bien, hemos llamado a esta presentación los micropropagadurismos y el mayor aliado de la COVID-19, ¿no? El profesor Iván Mayor os explicará luego qué entendemos por este término y por qué pensamos que bueno, pues es importante de cara sobre todo a la transmisión de la enfermedad. Como os comentaba, yo me voy a limitar ahora a dar una visión general, ¿no?, sobre algunos aspectos ya muy conocidos o que más o menos todos sabemos o hemos experimentado para poder a partir de aquí entender mejor pues este concepto y la importancia que tiene a nivel de la transmisión, ¿no? Bueno, todos ya sabemos que esta enfermedad, que se ha llamado COVID-19, es una enfermedad infecciosa transmitida por un coronavirus que, como ya se sabe también, pues aparece a finales del año 19 en la ciudad de Wuhan, en China, y rápidamente se extiende por todo el mundo, ¿no? Tiene una difusión muy rápida. En Europa los primeros casos empiezan a llegar a finales de enero, principio de febrero, empieza a oírse en algunos países europeos que hay un número importante de casos. Mucha incertidumbre al principio, pero se ve que es una enfermedad con una rápida propagación, ¿no? Y bueno, pues en unos pocos meses, pues prácticamente todos los países del mundo empiezan a detectarse casos y eso lleva a que tanto la Organización Mundial de la Salud como diversas organizaciones pues declaren ese estado de pandemia y, bueno, pues lo que ya todos conocemos, ¿no? Por lo tanto, ha sido una enfermedad que ha evolucionado de forma muy rápida, se ha extendido pues de una manera asombrosamente rápida. Eso también lo que nos indica es la alta contagiosidad que tiene esta patología, ¿no? Una enfermedad que ya sabemos que es altamente contagiosa, que tiene unos mecanismos de transmisión que quizá todavía no se han conocido o no están todavía completamente dilucidados, ¿no? Y de ahí también quizá su propagación tan rápida. Y además es una enfermedad, como ya se sabe también, con un pronóstico pues muchas veces impredecible, ¿no? Se sabe que hay grupos de población más vulnerables, personas, sobre todo personas mayores o personas con determinadas patologías que tienen pues un peor pronóstico, pero realmente la evolución que tiene la enfermedad es muy impredecible y nos encontramos a veces grupos de personas aparentemente sanas, sin ninguna patología, incluso jóvenes, porque tienen muy mala evolución, incluso acaban falleciendo, ¿no? En este momento, ¿cómo es la situación actual? Pues es muy variable, como saben también, entre unos países y otros, ¿no? Desde países, sobre todo asiáticos, donde, bueno, parece ser que se ha conseguido, en cierta manera, un buen control de la epidemia, de la enfermedad, y, bueno, pues tienen más o menos los casos controlados, desarrollan un estilo de vida, bueno, pues casi similar al previo, ¿no? Antes de que esta enfermedad se extendiese de la manera que lo ha hecho, hasta, bueno, pues países como ocurre en Europa o como ocurre también en Latinoamérica, donde la enfermedad está muy presente, condiciona todavía nuestro modo de relacionarnos, condiciona, bueno, pues todo el día a día, sigue sometiendo al sistema sanitario a mucha presión asistencial, sigue habiendo oleadas o picos con gran cantidad de pacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de España, bueno, pues acabamos de terminar casi una tercera ola y estamos
un poco expectantes porque parece ser que, bueno, los datos epidemiológicos apuntan a que hay un nuevo repunte y podríamos entrar a una cuarta ola. Entonces, bueno, pues es una situación bastante compleja, ¿no? Y como ya saben, pues de larga duración, ¿no? Llevamos pues, un año prácticamente con esta situación y lo cierto es que, bueno, pues tampoco se ve una perspectiva clara, ¿no? De que en un tiempo corto pues esto vaya a remitir, ¿no? En ese sentido, esa última pregunta de cuál sería la previsión futura, pues es difícil de contestar. Es cierto que el horizonte de las vacunas pues arroja un poco de luz y es probable que cuando estas vacunas pues se vayan administrando y vayan alcanzando a más grupos de población, pues tanto la prevalencia como la incidencia de la enfermedad pues vaya bajando, pero aún así es difícil vaticinar porque, como ya conocen, tampoco se sabe hasta qué punto las vacunas ofrecen una inmunidad duradera o hasta qué punto las personas vacunadas no pueden ser transmisoras de la enfermedad, ¿no? Con lo cual, pues el futuro siempre es incierto, ¿no? Pero en este caso, pues quizá podemos decir que es muy arriesgado hacer predicciones. Hay quien habla de que, bueno, pues a lo largo de este año la enfermedad se puede más o menos tener controlada y para el próximo año 2022 pues ir recuperando un poco la actividad normal. Hay quien alarga eso pues hasta 2 o 3 años más. Hay quien es más optimista y piensa que quizá pues en unos pocos meses ya podamos ir recuperando cierta normalidad. Bueno, la cuestión es que pues es difícil de tener ningún tipo de certeza en este sentido y no creo que nadie la tenga, ¿no? Podemos hacer previsiones, podemos tener un poco de perspectivas, pero realmente es difícil, ¿no? Porque hace un año pues nadie nos iba a decir que íbamos a estar así, ¿no? Y pensábamos que esto iba a ser cosa de unos pocos meses o unas pocas semanas y ya ha pasado un año y bueno, evidentemente no estamos como al principio, pero sí que todavía pues ni mucho menos podemos decir que esto esté superado, ¿no? Entonces, en este sentido, para prevenir la enfermedad o para evitar el contagio de la enfermedad es fundamental que, como cualquier otra enfermedad, conozcamos bien cuáles son las vías de contagio de esta enfermedad. Y quizás en este punto es donde ha habido o se han producido mayores problemas a la hora de transmitir la información, sobre todo a la población, ¿no? Si recuerdan, cuando empezó la pandemia el año pasado, se hacía mucho énfasis o se ponía mucho hincapié en la transmisión por fomites o la transmisión por contacto, ¿no? Por tocar superficies contaminadas, por tocarse la cara luego después de haber tocado esas superficies. Había una cierta casi obsesión por desinfectar casi todo lo que entraba en casa, ¿no? Nos traía un paquete el repartidor y le dejábamos ahí 3 días hasta que nos atrevíamos a abrirlo por si estaba contaminado. Desinfectábamos la compra, tocábamos los picaportes y los botones pues con guantes, con pañuelos. Bueno, se desinfectaban superficies incluso a nivel de ayuntamientos o de comunidades, ¿no? De una manera pues casi un tanto compulsiva, ¿no? Cuando luego, bueno, pues al cabo de estos meses se ha ido demostrando que no es esa la vía principal de transmisión, ¿no? Y que la forma, pues hoy en día aceptada por la comunidad científica como principal vía de transmisión de la enfermedad, la transmisión aérea, ¿no? Que sí es verdad que estuvo también presente desde el principio, lógicamente siempre se supo que era una enfermedad de transmisión aérea, pero incluso en este sentido se ha ido modificando el concepto de cómo se transmite a través de la vía aérea, ¿no? Si bien en un principio tanto la Organización Mundial de la Salud como muchos otros organismos hablaban de una transmisión a través de gotículas, eso también ha ido derivando y en los últimos meses pues la evidencia en este sentido va siendo cada vez mayor a una transmisión no tanto por gotículas sino por aerosoles, ¿no? Lo que se conocen como aerosoles, pequeñas partículas en suspensión que son capaces de permanecer pues un tiempo determinado en el aire, sobre todo en espacios cerrados, y que otra persona puede inhalar o puede entrar en contacto con ellas a través de
mucosas o superficies, y es ahí donde se produce el contagio. Entonces, para poder evitar el contagio de esta enfermedad es muy importante que tengamos claro cuáles son las vías de contagio, y a lo mejor no focalizar tanto nuestros esfuerzos en limpiar las superficies, que no está de más, lógicamente, pero quizá debamos centrarnos más pues, en aspectos que últimamente sí que se da más importancia, como es la ventilación de espacios cerrados, la utilización de mascarillas perfectamente ajustadas a la cara, no retirarse las mascarillas cuando estés en presencia de más gente, y bueno, pues este tipo de cuestiones que quizá todavía a la población general no ha conseguido llegar, ¿no? Porque sigue existiendo un poco, y aquí, bueno, pues ya enlazo un poco con lo que Iván nos contará, pues esa creencia de que tú puedes ir a un restaurante y si las mesas están separadas 2 metros, pues no te vas a contagiar, porque como la transmisión es a través de gotitas pequeñas, las gotitas no llegan 2 metros, pues no pasa nada. Entonces vas a un restaurante, como hay separación entre las mesas, te quitan la mascarilla y no tienes presente esa posible transmisión por aerosoles que probablemente pues, sea una de las fuentes de contagio importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha hecho que las medidas de prevención que se han ido adoptando, lógicamente, también pues hayan ido cambiando, ¿no? A lo largo de este año, ¿no? Desde luego, bueno, pues la medida más dura que se adoptó en un primer momento fue el confinamiento absoluto de la población. La mayoría de los países, en mayor o menor medida, tuvieron algún grado de confinamiento, en algunos países más estricto, en otros un poco más suave, pero bueno, realmente, pues por ejemplo, en el caso de España, pues estuvo confinada, pues podemos decir que prácticamente casi 3 meses, el año pasado, únicamente con actividades consideradas esenciales y muy poco más, ¿no? Y bueno, se ha ido saliendo de ese confinamiento, se ha ido haciendo bueno, lo que se vino a llamar la desescalada, ¿no? Cuando se hizo esa desescalada hubo bueno, pues digamos la segunda ola, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues se van haciendo medidas parciales, limitar la movilidad a partir de determinadas horas, limitar la movilidad entre diferentes provincias o territorios o ciudades, ¿no? Confinamientos perimetrales de algunas áreas donde la incidencia es mayor. Bueno, pues una serie de medidas encaminadas un poco a, sobre todo, intentar evitar las interacciones sociales, ¿no? Porque es principalmente donde se ha visto que se producen o tienen lugar pues esos mayores contagios, ¿no? Otras medidas adoptadas y conocidas ya también por todos, pues el establecimiento de la distancia social, ¿no? El famoso 1,5 metros, 2 metros entre una persona y otra, ¿no? Esta distancia social tiene sentido desde el punto de vista que comentábamos de la transmisión por gotículas. Si contemplamos la transmisión por aerosoles, quizá deja un poco de perder sentido esa distancia social, porque aunque estés a 4 metros de otra persona, si estás en un espacio cerrado con insuficiente ventilación, los aerosoles pueden distribuirse por ese espacio, ¿no? La limpieza, desinfección de manos, de superficies, como decía al principio, fue una de las medidas pues casi más en la que más hincapié se hizo, y nunca vienen mal, evidentemente, pero quizá pues no sea la mejor medida o la medida más adecuada para proteger de esta enfermedad, ¿no? Por supuesto, el uso de mascarillas, ¿no? También fue una medida que en un principio, bueno, también tuvo su controversia, ¿no? Porque incluso la propia Organización Mundial de la Salud tuvo sus momentos en los que lo recomendaba, luego lo dejó de recomendar, lo recomendaba solo en determinadas circunstancias. Ahora parece que, bueno, la tendencia es al uso de las mascarillas en cualquier momento, en cualquier situación. Ahí también hay que plantearse, bueno, qué sentido tiene usar una mascarilla en el campo, ¿no? Si uno está en un espacio abierto donde no hay gente, donde hay muy poca gente, pues quizá la utilización de una mascarilla en ese entorno, en ese ambiente, pues puede que no sea necesaria, ¿no? Y la limitación de aforos, que es otra de las medidas encaminadas también, bueno, pues a disminuir la cantidad de gente y las interacciones, por lo tanto, que hay en un lugar, sobre todo en sitios cerrados, ¿no? ¿Qué pasa con estas medidas? Bueno, pues que muchas veces se toman pues sin tener en cuenta la última evidencia disponible o medidas que a veces pues van un poco o son a veces
generan dudas a la población, ¿no? Porque son medidas que a veces, bueno, pues como os comentaba ahora mismo, ¿no? El uso de mascarillas en la montaña, ¿no? Te vas a la montaña, haces una ruta de senderismo que estás tú solo y qué sentido tiene que ahí lleves una mascarilla, ¿no? O el cerrar los parques infantiles, ¿no? Cuando, bueno, pues igualmente se ha demostrado que en los parques infantiles abiertos y donde no hay una gran cantidad de aforo, pues tampoco son lugares de propagación, ¿no? Entonces, bueno, a veces no van de la mano estas medidas de la evidencia acerca de la transmisión. Y eso genera, desconfianza en la población, ¿no? Genera cansancio también, genera incertidumbre, porque cuando uno escucha, pues mascarillas ahora sí, mascarillas ahora no, ahora vamos a volvernos locos a limpiar las superficies y a limpiar las calles y a limpiar, ahora esto no, ahora. Entonces, lógicamente, pues eso hace que también, la población empiece a dudar, ¿no? Y empiece a plantearse hasta qué punto esas medidas son o no son eficaces y también, bueno, pues evidentemente genera pues todo esto que conocemos como los negacionistas, ¿no? Y que dicen que, bueno, pues que todo esto no existe, que es una farsa y demás, que en realidad, claro, si uno lo analiza, pues dice, claro, cuando te están un poco pues diciendo medidas a veces incluso contradictorias o medidas que, pues eso lógicamente genera pues esa desconfianza entre la población, ¿no? Y surgen esos movimientos también, pues que dicen, mira, no estoy de acuerdo, esto no tiene ningún sentido, claro. Cuesta mucho hacer esa labor divulgativa, ¿no? Sobre todo, pues a población general, ¿no? Porque los que nos dedicamos al mundo de la salud o estamos de alguna manera más conectados con el ámbito sanitario, pues quizá tengamos más acceso a la información, esta información nos sea más comprensible, tenemos compañeros expertos o que trabajan en este ámbito con los que podemos debatir o preguntar, pero gran parte de la población no tiene ese acceso, esa facilidad, y entonces, evidentemente, le va a costar, ¿no? El hecho de entender estas medidas y adaptarse a ellas. Por lo tanto, este año que llevamos de pandemia y esta serie de vaivenes tanto en la propia información que se transmite como en las medidas adoptadas, ¿qué están generando? Bueno, pues están generando una situación de cansancio, ¿no? En general, yo creo que todos, en mayor o menor medida, pues estamos ya muy cansados de esta situación y deseamos pues poder volver a nuestra vida normal cuanto antes, ¿no? Y esto hace pues que muchas veces bajemos la guardia o que muchas veces, bueno, pues incluso pensemos que no es para tanto, que, bueno, pues que a veces la información no es real, etcétera, ¿no? Y eso va ligado pues con la desconfianza que comentábamos, también, pues con la incertidumbre que decíamos al principio de esto cuánto va a durar, ¿no? Es muy difícil de saber y esta incertidumbre es compleja de manejar porque es algo sobre lo que las personas no tenemos el control, ¿no? No podemos saber ni poner una fecha, decir, pues para el 30 de agosto esto se va a acabar y vamos a estar todos bien y ojalá, ¿no? Pero es imposible saber, ¿no? Y luego también, pues genera aislamiento, ¿no? Porque el hecho de limitar tus interacciones sociales, el hecho de no poder ver a tus familiares, incluso porque viven en otra provincia o en otra zona, o no poder quedar con tus amigos, o no poder relacionarte, pues como hacíamos anteriormente, pues hace que muchas personas pues sientan ese aislamiento, ¿no? Que esto, desde luego, gente mayor que tenía sus grupos antes de la pandemia y tenía sus relaciones sociales con otros grupos, pues es muy evidente, pero también ocurre en cierta manera en gente joven, ¿no? Las personas jóvenes han perdido también, debido a esto, pues esa capacidad que tenían antes de poder juntarse, de poder, y por eso muchas veces se saltan las normas o buscan la manera de juntarse en fiestas que no están permitidas, bueno, porque en el fondo pues esa necesidad de contacto social pues todos la tenemos, ¿no? Pero en la época adolescente o juvenil pues se hace mucho más patente. Y por supuesto el miedo, ¿no? El miedo es una respuesta ante esta situación que en cierta manera en algún momento a lo largo de la pandemia todos hemos experimentado, ¿no? Miedo a contagiarnos, miedo a contagiar a las personas queridas, miedo a qué va a pasar, a cuál va a ser la situación que se derive de todo esto, etcétera, ¿no? Entonces, pues toda esta serie de respuestas, ¿no? que se producen ante
ante estos acontecimientos son las que están detrás de esto que hemos denominado los micropropagadurismos, ¿no? Y que, bueno, pues pensamos un poco que puede estar contribuyendo, ¿no? a que la epidemia o la pandemia pues no se esté controlando como se debería, ¿no? Porque uno también se plantea en este punto, bueno, si estamos haciendo la cosa bien, si estamos usando las mascarillas, si intentamos no juntarnos más de 6, que nos dicen las autoridades, o más de 4, si intentamos no estar en espacios cerrados, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que está fallando? Entonces, si a pesar de hacer todo eso, hay gente que se contagia, ¿no? O hay gente que incluso haciendo todo eso se contagia. Dicen, pues yo uso mascarilla, yo evito los espacios cerrados, yo no me junto con grandes grupos y me he contagiado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que hacer una reflexión, ¿no? De qué es lo que está pasando y qué es lo que está llevando a que se produzcan esos contagios, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte, esto es un poco lo que quería deciros para situarnos un poco, para contextualizar el tema que ahora Iván os va a hablar sobre ello y para poder tener una visión global un poco de dónde estamos, ¿no? Y de qué es lo que genera todo esto. Entonces, bueno, espero que no os haya aburrido mucho y aunque sean cosas que seguramente ya muchos de vosotros conocéis y sabéis, bueno, pues que sirva sobre todo ahora para que el profesor Iván Mayor pues nos pueda enlazar con su charla, ¿vale? O con su ponencia, pues para poder explicar el tema este. Y por mi parte yo nada más agradeceros mucho la atención y el estar aquí presentes y que esperamos que pues que esto os aporte algo y nos ayude un poco a todos a arrojar un poco de luz a qué puede estar pasando, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu intervención. La verdad es que tenías razón al principio cuando decías que todos sabíamos, pero has conseguido que centremos la atención sobre el problema. Me ha dejado impactada la lista de efectos, porque según nos ibas diciendo, yo iba poniéndole ejemplo personal a cada uno de ellos. Así que estoy súper intrigada con lo que nos va a contar el doctor Iván Mayor, que es el próximo participante en esta webinar. Y bueno, pues vamos a presentarle. Iván Mayor Silva, doctor en psicología, profesor de enfermería, fisioterapia y podología de la Universidad Complutense de Madrid. Es responsable de la línea de investigación competencias emocionales en profesionales sanitarios y nos va a explicar esta palabra es tan difícil de pronunciar, micropropagandurismos, y por qué consideráis que son los mayores aliados del COVID-19. Así que, cuando quieras, Iván. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación para que todos la podamos ver. A ver, un segundo. Yo antes de explicar qué es el micropropagadurismo, ¿no? Un término que la próxima vez trataremos de acuñar uno más sencillo, porque veo que cuesta bastante decirlo. Quisiera hacer una pregunta. Os invito a reflexionar sobre lo siguiente. Imaginemos el caso de una persona que ha perdido un familiar. Imaginemos el caso de una persona que incluso ha trabajado en la primera línea, ¿no? de la COVID-19, teniendo incluso que decidir entre la vida y la muerte de algunas personas para poder atender con efectividad a un paciente. Imaginemos a una persona que incluso ha padecido COVID severo. ¿Creéis que con todos estos factores basta para tener mucho cuidado en todo el elenco de situaciones que antes ha comentado Alfonso? ¿Creéis que el hecho de haber padecido COVID, de haber visto morir personas, de incluso haber sufrido un COVID severo, basta para que esa persona de ahora en adelante se cuide? Y
Y aquí viene la respuesta que propone la gestión de los micropropagadurismos. Pues realmente no basta con eso. Hay una serie de factores que son psicológicos, además que son inherentes en todas las personas, normales, no en personas con alguna patología, sino en personas normales, que hacen que este factor psicológico haga que en determinadas situaciones uno baje la guardia. Y no solamente que baje la guardia a nivel del autocuidado, sino, y ese es el problema, haga que otros bajen la guardia en situaciones de riesgo. Entonces, nuestra respuesta para explicar este factor psicológico es el micropropagadurismo, que serían, lo podríamos definir como sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias que en las situaciones cotidianas hacen las personas, con comentarios a veces irónicos, a veces comentarios que tratan de ridiculizar determinada situación, o incluso utilizando maniobras que apelan a la pena y la lástima, que hacen para que las personas que siguen las normas cambien al antiguo estilo de vida, es decir, que dejen de seguir esas normas de autoprotección. Seguramente comentarios, Alfonso y yo estamos acostumbrados a dar clase a muchas personas y nosotros tenemos medidores de CO2, por ejemplo, y cuando esto sube mucho hay alumnos que dicen, oh, me muero de frío, tengo que cerrar las ventanas, y hay personas, hay profesores que ceden ante ese tipo de comentarios, pero ese comentario no solamente hace que una persona, bueno, esté a gusto, sino que muchos se puedan contagiar. Comentarios a veces del tipo de no es para tanto o no te lo tomes tan en serio, hacen que en ese momento de riesgo determinadas personas dejen de estar en guardia de las situaciones de riesgo. Entonces, y aquí viene la segunda derivada, que esto es muy importante. Oye, ¿la persona tiene la intención de hacer que el otro se enferme? ¿La persona tiene el ánimo de querer que el otro se moleste? ¿Es un tipo de personalidad patológico el que hace que otra persona que se esté cuidando deje de hacerlo? Y la respuesta es apabullante. La evidencia dice que no, no es así, no es cierto. No se puede decir que esa persona sea negacionista, no se puede decir que esa persona quiera que los demás se contagien, sino es simplemente un factor psicológico que ahora vamos a detallar por qué ocurre. Entonces, aquí lo importante es diferenciar ese micropropagadurismo de otros tipos de conductas, como por ejemplo en el caso del VIH, habían personas que querían contagiarse, que les llamaban backchasers, ¿no? Que eran las personas que lo que querían era contraer el SIDA cuanto antes, y otras personas que se llaman los gift givers, que eran las personas que querían contagiar a los backchasers, ¿no? Entonces, no se puede definir como esto, no se puede definir el micropropagadurismo dentro de la categoría de personas que van a fiestas del contagio. No, se refieren a personas que incluso dentro de los que estamos aquí, de los aquí presentes, seguramente en muchas ocasiones hemos tenido conductas micropropagaduristas, sin querer, que han sido detonantes de un cambio de hábito, además en la situación de más riesgo, que son situaciones sociales, situaciones vinculadas a las relaciones, como decía antes Alfonso. De hecho, si queremos explicar este fenómeno, tendríamos que remitirnos a una serie de elementos que tienen que ver con un punto que ha comentado en esa cronología Alfonso, que tiene que ver con cambios de hábito de vida en poco tiempo. Es decir, hemos pasado de una época de limpiarlo todo, que, ojo, limpiarlo todo psicológicamente es una conducta que ayuda a tener mayor control. Por eso muchas personas que a partir de la pandemia han tenido rituales de limpieza y rituales de comprobación, porque eso, aunque realmente, objetivamente ya veamos que no sirve, de alguna manera ayudan a tener una sensación de control frente a algo que es invisible, frente a algo que no se ve. Entonces, cambios de hábito en poco tiempo, que hacen que las personas intenten adaptar. Segundo, información contradictoria. La información contradictoria, que esto es muy importante,
es contradictoria además muchas veces, por desgracia, de las mismas autoridades sanitarias. Hace que ante la duda las personas no vayan a la opción que más les protege, no van a la opción que más podría evitar el riesgo, sino a la más fácil, a la que psicológicamente menos energía psicológica produzca. De hecho, esto es una regla en psicología, de que como estrategia de afrontamiento los seres humanos tendemos siempre a las estrategias de afrontamiento que más económicas o menos gasto energético tengan para que realmente cambien el estado de ánimo. Entonces, la información contradictoria, repito, lejos de generar más cautela, muchas veces hacen que la solución sea la que menos gasto energético produzca. Y hay un aspecto muy importante bueno, seguramente las personas que estéis ahora en otros países, habéis vivido como nosotros, que es la gestión de estados emocionales. Hemos pasado de un confinamiento donde no podíamos salir prácticamente para nada, a luego intentar hacer una vida con una serie de restricciones y luego una especie de vida normal y luego un retroceso a otra vez una serie de restricciones. Eso se ha demostrado tanto en estudios que se han hecho en Wuhan, tanto en la época del SARS-1 en Taiwán, en población de Taiwán, se vio que eso genera estados emocionales muy negativos que las personas intentan gestionar. Y aquí viene lo importante. Cuando las personas intentan gestionar sus estados emocionales, siempre se recurre a lo que son las estrategias que están más interiorizadas, las estrategias donde tenemos más hábito. Es decir, si alguien hace deporte, hará deporte. Si alguien tiene por costumbre relacionarse más con los demás, se relacionará más con los demás. Entonces, también hay que tener en cuenta que la gestión de los estados emocionales está afectando a la hora de gestionar de una manera o de otra esa situación de micropropagadurismo. Y aquí hay otro factor que seguramente vosotros habréis oído, ¿no? que yo creo que en la pandemia se ha oído bastante, que es la disonancia cognitiva. Imaginaros en una situación como esta, un ser humano tiene que relacionarse con otros, pero en su mente está que a lo mejor él desea otra cosa diferente. Es decir, él está en ese momento relacionándose con una serie de personas, pero tiene que ir con mascarilla, tiene que mantener una distancia social, y ahí se establece una disonancia entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Y a veces esa gestión de la disonancia no es sencilla. De hecho, muchas veces cuando alguien nos pide, a través del micropropagadurismo de no es para tanto, no pasa nada, aquí todos nos conocemos, yo no estoy contagiado, esas pequeñas frases realmente son frases que el sujeto se dice a sí mismo para que actuar de esa manera no le lleve a culpabilidad. Es decir, la disonancia es un efecto que todos los seres humanos tenemos y constantemente a veces estamos abocados a comportarnos de una manera muy diferente a la que nosotros quisiéramos comportarnos. Y entonces viene una respuesta cognitiva de autoengaño que nos ayuda a sentirnos mejor, no culpables, reaccionando así. Y ese diálogo interno lo que pasa es que se verbaliza y puede generar un estado de influencia en otras personas. Imaginaos vosotros que una persona que está un poco indecisa y hay ese comentario por parte de uno, quitarse la mascarilla, y uno está indeciso, pues a lo mejor también nos ayuda a dar ese paso, ¿no? De quitarnos también la mascarilla, tal como hizo la persona que nos lo propuso, ¿no? Otro factor interesante es la percepción de autoeficacia. Yo os planteo una cosa. En este momento llevamos un año, en España llevamos un año y bastantes días viviendo así. ¿Os imagináis que nos digan que esto va a durar toda la vida? ¿Que esto va a durar para siempre? ¿Que vamos a tener que aprender a relacionarnos así, a trabajar así, a convivir con el virus de esa manera? Que incluso vacunados vamos a tener que estar soportando una serie de normas de protección, de autoprotección y de protección a los demás. La respuesta es que muchos sujetos mentalmente eso lo ven ingestionable. Es decir, un sujeto en su mente no es capaz de concebir un estilo de vida así. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una
falta de autoeficacia, es decir, que uno se vea capaz de desenvolverse adecuadamente en esas situaciones, también viene la tendencia a volver al antiguo estilo de vida, ¿vale? Eso es muy importante, es decir, la percepción que uno tiene de sentirse y verse capaz de desenvolverse en esas situaciones cotidianas con las normativas de restricción. Si uno no es capaz de hacerlo, hará muchas cosas porque eso se boicotee. Pero alguien me dirá, bueno, pero entonces aquí hay una intención, aquí el sujeto propositivamente dice que quiere cambiar las cosas de esa manera. En realidad no, en realidad el sujeto muchas veces no es consciente de que es así. Varios estudios, al menos en España, en Madrid particularmente, demuestran que más de un 50% de personas no es consciente de cuándo se contagió ni cómo se contagió. Porque, repito, estas situaciones han sido pequeños deslices en situaciones de riesgo. Y aquí hay otro elemento que puede llamar mucho la atención, que es el refuerzo social. Refuerzo social es un término que acuñó un psicólogo que se llamaba Albert Bandura, que nos decía que nosotros nos comportamos por imitación, que realmente nosotros reforzamos nuestros comportamientos viendo a otros que actuando de la misma manera, ¿no? Entonces, es muy interesante ver lo que ha comentado Alfonso antes, ¿no? Es decir, imaginaros si ahora salimos a la calle, veremos a cientos de personas con mascarilla, algunos con gafas, algunos con mascarillas muy caras, es decir, es impresionante, es decir, cómo las personas han conseguido interiorizar esto a ese nivel. Pero sin embargo, pasado 1 metro de distancia por un cristal, puede uno ver a cientos de personas sin mascarilla, quitándose la mascarilla en un espacio cerrado, y sin embargo, eso se ve lógico. Imaginaros, se ve lógico usar la mascarilla fuera donde hay menos peligro y se ve ilógico usar la mascarilla dentro de un restaurante. Entonces, aquí ese refuerzo social de ver a otros comportarse de esa manera también está generando que las personas sientan que está bien, que está más o menos permitido, que no hay tanto riesgo de actuar de esa manera en esa situación social. Y aquí viene otro aspecto fundamental. Con la información basta, es decir, un médico, una persona, es más, un investigador con sexenios que haya estudiado sobre el tema, experto en aerosoles, ¿sería capaz de tener estas conductas? Pues muchas veces sí. La información no siempre basta, porque son elementos que van a un sistema más límbico, más emocional, que hacen que nuestro proceso de toma de decisiones esté totalmente teñido por esos factores. De hecho, si vamos a la siguiente diapositiva, podremos ver una especie de ciclo que hace que se gestione el micropropagadurismo, ¿no? Que es, primero, todos los elementos que antes ha contado Alfonso. Cansancio, agotamiento, información contradictoria. Y aquí viene, para mí, el elemento clave que además nos va a ayudar a aprender a gestionar los micropropagadurismos en nosotros y en los demás, que es la situación de riesgo al contagio. Pero no cualquier situación de riesgo al contagio, sino las situaciones de riesgo de contagio que nosotros veamos que somos poco autoeficaces de gestionar. Por ejemplo, nos imaginamos en una boda usando mascarilla, nos imaginamos viendo a nuestros seres queridos en Navidad, en una reunión con personas que no veíamos hace muchos años con un EPI. Bueno, no voy a decir qué otras cosas nos podríamos imaginar, pues seguramente la respuesta sería que no. Entonces, en esas situaciones, primero, la presión social, es decir, ese refuerzo social de verse cómo otros se comportan dando ese primer paso de micropropagadurismo hace que las personas se desaten a la hora de dejar de seguir esas reglas. Segundo, la percepción de autoeficacia, hasta qué punto el propio sujeto se ve capaz de afrontar esa situación protegiéndose. Si no se ve capaz, seguramente será caldo de cultivo a cualquier comentario micropropagadurista para volver al antiguo estilo de vida. La gestión de la disonancia cognitiva, es decir, hasta qué punto nosotros gestionamos siempre la disonancia imitando la conducta de los demás o gestionamos la disonancia cognitiva verbalizando con los demás o con sentimientos de cabreo o enfado cuando no se hace lo que nosotros queríamos en ese momento hacer.
Eso es importante porque sin querer en ese instante también nos podemos volver micropropagaduristas porque podemos generar esos estados en los demás, ¿no? Y por último, ¿cómo gestiona el sujeto los estados emocionales, tanto los muy positivos como los muy negativos? Es decir, nosotros hicimos un estudio en la Universidad Complutense con nuestros alumnos de enfermería y vimos que en el momento del confinamiento, cuando estuvimos totalmente confinados más de 90 días, había una polaridad del 50% de personas que estaban con estados emocionales muy negativos y otro 50% de personas que estaban con estados emocionales positivos. Pero cuando vimos cómo gestionaban esos estados emocionales las personas que en teoría estaban disfrutando, había dos tipos de personas. Gente que hizo ejercicio, hizo sus tareas pendientes, sacó adelante sus asignaturas, y otras personas que están totalmente enfocadas a tener mecanismos de afrontamiento centrados en el consumo de drogas, en tener nuevas experiencias, a conocer a personas. Es decir, parece ser que los estados emocionales, también la gestión de los estados emocionales positivos, también pueden ser factores de riesgo, ¿no?, para los micropropagadurismos. Ahora, claro, uno viendo estas situaciones se puede plantear, bueno, Iván, si estás diciendo que esto es algo natural, inherente en los seres humanos, ¿se puede hacer algo? Yo quiero dividir la respuesta en dos parcelas, ¿vale? Dos parcelas muy diferenciadas, que son cómo protegerse, es decir, cómo me puedo proteger siempre ante los micropropagadurismos que me vienen a mí, con los que tengo que convivir en el trabajo, con amigos, con familiares, etcétera. Y otra, cómo al menos no hacer que yo sea un generador de esos micropropagadurismos que hacen que otros caigan, que otros descuiden la guardia en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, si realmente nosotros queremos protegernos, el primer objetivo, o sea, el primer elemento que hay que tener claro, que además ayuda, que está demostrado que ayuda a disminuir la disonancia cognitiva, que es, repito, la que genera esos diálogos internos de ambivalencia, de duda, de tender a hacer lo que sea más sencillo, es tener claro el objetivo. Realmente queremos contagiarnos, realmente podemos correr el riesgo de contagiarnos o de contagiarnos y contagiar a otros. Entonces, siempre que vamos a afrontar una situación así de riesgo, una boda, el ir a comer a un sitio, el ir a determinados lugares, ir antes con esa idea clara. Es decir, ¿qué pasará cuando me propongan esto? ¿Qué sucederá si determinadas personas se comportan de este modo o de este otro? Pues entonces, lo primero es tener ese objetivo claro. Segundo elemento, los círculos de amistades. Hay una cosa que se demostró durante el confinamiento, y es que los círculos sociales son muy importantes para el comportamiento de las personas. Entonces, tenemos que tener círculos de personas que de alguna manera vayan en sintonía también a protegerse, a que tengan ocio, pero un ocio tratando de mantener ese autocuidado y de que respeten también nuestros objetivos de querer cuidarnos. Entonces, si nos rodeamos de personas que tengan todo tipo de objetivos, es decir, que no tengan claro el hecho de estar protegido, ¿no?, como algo importante, tarde o temprano seguramente caeremos en una situación caeremos ante el micropropagadurismo, ¿no? Entonces, tener círculos de amigos que se protejan es importante, ¿no? Y hablar con ellos, eso refuerza nuestra convicción de, mientras dure esta pandemia, tratar de protegernos. Otro elemento que ayuda a cambiar esa percepción de no poder resolver la situación es preparar las situaciones de alto riesgo. Si mañana vamos a ir a una boda, si mañana vamos a ver a nuestros familiares, ¿cómo vencería determinadas situaciones de lo que me van a plantear? ¿Cómo voy a vencer el hecho de que en algún momento la gente quiera cerrar las ventanas? ¿Cómo voy a vencer el hecho de que en algún momento alguien pida quitarse las mascarillas? ¿Cómo voy a vencer esas situaciones? Entonces, algo que ayuda a realmente no improvisar y que cuando nosotros estemos en esa situación de disonancia cognitiva, sepamos qué hacer es preparar la situación. Tener un plan concreto de qué hacer si sucediese eso.
Porque si en ese momento empezamos a improvisar, seguramente lo más probable es que caeremos por la presión social en lo que hace todo el mundo. Y es más, esto es como, seguramente lo habréis oído, ¿no? Que realmente ¿quién tiene liderazgo? ¿La persona que propone algo o la primera persona que sigue, ¿no? Entonces, si nosotros somos las personas que enseguida siguen, notaremos que al poco tiempo los otros también seguirán, ¿no? Entonces, es importante ante esas propuestas parar el micropropagadurismo, pues realmente negarnos, teniéndonos un plan concreto de una alternativa saludable, ¿no? Otra cosa importante, cuando hemos afrontado una situación de alto riesgo, sobre todo si hemos caído en algunas situaciones de micropropagadurismo, es evaluar nuestro desempeño. Si no nos comportamos de la manera que creíamos más adecuada a posteriori, podríamos pensar en qué hacer en la próxima vez, en cómo prepararíamos esa situación la próxima vez. De hecho, cotidianamente, por desgracia, tenemos que afrontar muchas situaciones donde vamos a convivir con personas así. En el trabajo, en situaciones sociales, y sería interesante evaluar nuestro desempeño para ver hasta qué punto hay situaciones que realmente nos cuesta mucho gestionar. Y ahí habría dos caminos, ¿no? O preparar un plan de cómo gestionarlas o ver en qué medida nos compensa o no evitar dichas situaciones, porque tarde o temprano seremos personas que caeremos en ese micropropagadurismo. Y aquí hay otro efecto fundamental que, bueno, a veces no se tiene en cuenta, que es el siguiente. ¿Qué pasa cuando uno mete la pata en una situación? Imaginemos que un fin de semana hemos quedado con unos amigos y hemos estado con ellos y ese fin de semana, bueno, por ejemplo, el viernes, sábado hemos estado con ellos, nos hemos quitado la mascarilla, hemos comido, hemos salido a bares y cuando nos hemos dado cuenta hemos estado en muchas situaciones de riesgo. Aquí hay un efecto psicológico muy interesante que se llama efecto de violación de la conducta preventiva, que es un efecto que nos hace pensar que ya que hemos hecho eso, no pasa nada por pasarnos un poco más. Es decir, es como en España hay un dicho, ¿no?, que se dice de perdidos al río. pues es algo así, es un efecto psicológico que hace que, bueno, ya que me he quitado la mascarilla ahora, pues bueno, pues todo el fin de semana, ya que hemos estado todos juntos, pues podemos viajar en el coche todos sin mascarilla, ya que y siempre hay la idea de decir, pues ya que violé la situación de control en una ocasión, ya no pasa nada. Y entonces una situación de riesgo nos ha llevado luego a afrontar de manera inadecuada, no una, sino 2, 3, 4, 5. Empezamos a encadenar muchas situaciones. Y eso hace que realmente las personas cambien su estilo de vida, al menos en periodos de aumentando, multiplicando el riesgo exponencialmente, ¿no? De una situación de riesgo pasa a afrontar muchas. Y también, si nosotros lo vemos, es decir, analizamos esto desde el prisma de no volvernos micropropagaduristas, es decir, porque podría ser el caso de que sin querer nosotros generemos ese riesgo en los demás. Sobre todo imaginemos días en los que, como decía Alfonso, ¿no?, estamos hartos de tanta restricción, un día arduo de trabajo, frustración, estados emocionales negativos. Por ejemplo, el primer elemento es cobrar conciencia de que lo somos, ¿no?, que a veces no es sencillo, porque pensamos que nosotros legítimamente solamente estamos dando nuestra opinión, ¿no? Es decir, qué exagerado, no vayas vestido así, qué exagerado, aquí no hace falta mascarilla, qué tontería, ¿para qué vas a tener la ventana abierta? Peor es morirse de un resfriado, de una bronquitis. Eso, ¿qué nos dice? La primera reflexión es, oye, constantemente la gente nos dice que estamos actuando de una manera en la que dejamos de lado el autocuidado. Constantemente las personas allegadas, entre comillas, nos dicen que asumimos más riesgo de los que debemos, porque si es así, a lo mejor habría que reflexionar que sin querer nuestros comentarios están llegando a ellos y les están dando esa imagen, ¿no? Entonces sería importante esa primera voz de alarma, ¿no? Hasta qué punto los demás nos están realmente alertando de que nuestro comportamiento es de ese modo. Segundo, si nosotros vemos que hay una persona que está afrontando una situación de riesgo y nos parece exagerada,
pues sería interesante no presionar para que esa persona lo cambie, sobre todo en la misma situación de riesgo. Otra cosa es que en otro momento, hablando por teléfono, en la comodidad de nuestra casa, queramos, bueno, dar nuestra opinión, pero siempre que los mensajes se dan en la situación de riesgo del contagio, nosotros estamos actuando directamente en la mente de esa persona que en ese instante puede encontrarse ambivalente y que por esa presión social, esa ambivalencia que provoca la disonancia cognitiva, él lo gestione aceptando nuestra propuesta. Entonces, sin querer, le hemos generado una situación de riesgo, ¿no? Y a lo mejor se puede contagiar. Tercero, muy importante, buscar alternativas sociales. Alfonso también antes comentó, ¿no?, que hemos aprendido mucho en la pandemia y al inicio incluso los parques, las situaciones del aire libre eran situaciones que a nosotros pues también fueron vetadas, ¿no?, al menos en España, ¿no?, que ahora pues vemos que podemos hacer ejercicio, que las terrazas están abiertas, es decir, sería interesante buscar un ocio que sepamos que tiene el menor riesgo posible, ¿no? Buscar a personas que sepamos que de algún modo en esas situaciones sociales de menor riesgo, pues si nosotros hacemos comentarios, pues el riesgo para ellas y para nosotros va a ser mínimo. Y también es importante, conocemos gente que tiene problemas a nivel de salud, que en el caso de tener, contagiarse realmente su vida correría peligro. Hoy más que nunca sabemos cuáles son los grupos de riesgo, ¿no? Personas mayores, personas con tratamientos crónicos, etcétera. Pues ese tipo de personas, si nosotros sabemos que no nos vamos a poder controlar, que en presencia de ellas vemos que es superior a nosotros hacer comentarios de ese estilo, pues es mejor, al menos hasta que no haya una incidencia acumulada mucho menor, pues no sería adecuado visitar a estas personas, ¿no? Y establecer otra vía de comunicación, ¿no?, más vía online, por ejemplo, ¿no? Y, por último, esto es muy importante, es gestionar nuestros estados emocionales a través de un ocio que nos ayude a evitar los riesgos, ¿no?, a los demás, ¿no? Por ejemplo, hay varios estudios que demuestran que la práctica de hacer ejercicio, caminar, hacer todas esas actividades que no requieran tanto nos puede ayudar a gestionar las emociones, porque si no, siempre la ambivalencia será entre, imaginaros, el hecho de que ahora la propuesta es, bueno, para algunos en junio ya estará desaparecida la pandemia, pero bueno, muchos vaticinan que no va a ser así. El hecho de pensar que vamos a estar viviendo con el virus durante muchos años puede hacer que nuestra tendencia al micropropagadurismo, que hace que nuestro entorno cambie para seguir con el antiguo estilo de vida, aunque sea de riesgo, pues va a aumentar, ¿no? Entonces, es importante buscar una válvula de escape diferente, si no, el efecto será como de un olla express, ¿no?, de querer gestionar las emociones como hacíamos antes, y eso a veces pues nos lleva a tener riesgo a nosotros y sobre todo a los demás, ¿no? Y aquí lo importante es sobre todo que, porque esto yo creo que esta enfermedad nos ha enseñado algo muy importante, que pocas nos lo enseñan de forma tan fehaciente como esta, ¿no? Es decir, es protegernos a nosotros, pero también teniendo conciencia de proteger a los demás. Es decir, lo que hagamos nosotros ayudará a que otros también se cuiden, ¿no? Si yo establezco estos descuidos en esas situaciones de riesgo, quizás yo no le contagie, pero le contagiará a otro, ¿no? Y estaremos estableciendo que realmente la difusión del virus sea mayor y sobre todo incontrolable, y lo que es más, ni siquiera las personas serán conscientes de cómo se contagiaron, porque serán pequeños momentos, será una hora en el café, será esos 30 minutos en un sitio compartiendo un cigarrillo, es decir, siempre serán cosas que para el sujeto serán imperceptibles, y de ahí que un 50% de personas no sean conscientes de cómo se contagiaron. Y bueno, yo antes de terminar, solamente os quería también compartir de que nosotros estamos trabajando en instrumentos de evaluación de estos factores, porque estas son cosas con las que convivimos todos los días, pero cómo evaluarlas, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con la Universidad de Nápoles en un cuestionario sobre estrés estudiantil, que además marca las situaciones sociales que más se han deteriorado producto de la pandemia y que por ende
tienden a generar mayor riesgo, ¿no?, de propagadurismo, ¿no? Y por último, un instrumento que le llamamos instrumento de valoración competencial de adaptación frente a la COVID-19, que también nos ayuda a ver cuál es el factor que está fallando, si es nuestra forma de gestionar, la disonancia cognitiva, si es el manejo de los estados emocionales, si es la percepción de autoeficacia, para que realmente nosotros de manera certera sepamos cómo trabajar esos elementos para no ser micropropagaduristas o ser afectados por personas que utilizan este sistema de comunicación en esas situaciones de riesgo. Pues eso es lo que yo os quería comentar y me gustaría, si tenéis alguna duda, pues responder a las preguntas que tengáis sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por tu intervención. La verdad es que me has dejado impresionada. Yo estaba muy expectante a la charla y la verdad es que digamos que mis expectativas han sido cumplidas con creces. Supongo que con el resto de los asistentes a esta webinar también ocurrirá lo mismo. Es súper interesante lo que has contado. A mí sí que es verdad que me surgen algunas cuestiones. Cualquiera de los dos puede contestar, ¿vale? Y bueno, pues si alguno de los asistentes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, pues que lo escriba en el chat y yo me encargo de traspasarlo. Entre tanto, un par de preguntas simplemente como curiosidad personal. Bueno, personal o profesional. ¿Realmente hay algún factor de personalidad de las personas que indiquen o que incidan a que se genere más este tipo de comportamientos? Porque sí que es cierto que antes comentabas que incluso personal sanitario los genera. ¿Hay algún tipo de rasgo de personalidad que sea distinto, no sé, en las personas o por cultura, por sociedad, por educación? No sé. Sí. Alfonso, ¿quieres decir algo? Bueno, en esto yo creo que tú eres más experto, ¿no?, por el perfil psicológico, pero sí es cierto que llama la atención que incluso hemos visto como profesionales sanitarios que han, como comentabas tú anteriormente, ¿no?, han vivido en primera línea la pandemia y, bueno, todo el horror de, sobre todo la primera ola y demás. Luego les hemos visto a esos mismos profesionales en situaciones de riesgo en las que, bueno, pues parece que vaya, tienen estas actitudes micropropagaduristas, ¿no?, incluso a pesar de haber ellos experimentado eso, ¿no? Entonces... Sí, es interesante esto que comenta Alfonso, ¿no? Es decir, podríamos responder en dos niveles muy concretos, ¿no? Por una parte, la situación, las personas que muchas veces han afrontado situaciones así, a veces desarrollan una percepción de invulnerabilidad, que esto es muy importante, ¿eh? Es decir, personas que han estado a pie del cañón, que han visto morir a personas, que han afrontado situaciones incluso con puntuaciones altas de estrés postraumático, es decir, personas, es decir, que les ha afectado esto y que además han tenido sueños recurrentes durante varias semanas. A veces cuando pasa esa ola de trajín, luego tienen esa percepción de invulnerabilidad. Entonces, a veces eso, sin querer, puede generar ese tipo de comentarios, que repito, no quiere decir que estas personas quieran contagiar a otras, sino son comentarios que están un poco, por así decirlo, son comentarios que ayudan a la propia persona a ver que esa tragedia ya pasó, que esa situación de riesgo ya está controlada, que ahora ya por fin no pasa tanto como en esa época, ¿no? Es decir, entonces, primer elemento, personas que han atravesado situaciones así pueden ser susceptibles sin querer que en un futuro tener estos comportamientos micropropagaduristas, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de algo que yo creo que es lo que más lesivo es para los demás, son las personas que tienen cierto carisma. Es decir, si por ejemplo alguien con cierto carisma, que por lo general son personalidades histriónicas, las personas que les gusta llamar la atención, que suelen ser pues más simpáticas, graciosas, cercanas, pues sin querer, cuando ellos dicen comentarios, además pues en términos jocosos, en términos que de algún modo hagan destensar la situación, pues pueden generar más liderazgos y generar más efecto ese micropropagadurismo en otros, ¿no? También
hay que diferenciar un perfil de personalidad que es la personalidad impulsiva. Por ejemplo, durante el confinamiento, las personas que tenían una personalidad muy impulsiva, es decir, muy bajas a tolerar la frustración y querer actuar es decir, por ejemplo, las personas que son muy impulsivas no toleran la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, cuando dicen, ¿qué hago? Ah, venga, ve, y actúan deprisa porque ese estado de ambivalencia les molesta mucho. También sin querer, pues, suelen ser no solamente micropropagaduristas, sino buenas víctimas de los micropropagaduristas, ¿no? Porque enseguida, pues dice, sí, tienes razón, qué tontería, y se quitan las mascarillas sin reflexión alguna, ¿no? Entonces, repito, respondiendo a tu pregunta, personas que han sufrido situaciones traumáticas por una parte y factores de personalidad, ya sea histrionismo y cierto carisma, así como personas impulsividad nos pueden llevar a, bueno, pues a ser, ¿no? Víctima y verdugo, ¿no? de estas situaciones. Y en cuanto a la cultura, porque sí que es cierto que también comentabais al principio, por ejemplo, los pueblos, las comunidades orientales, yo estoy pensando en China, donde, bueno, aparte de que la publicidad institucional, en este caso también hay que tenerla en cuenta, pues digamos que han conseguido un control de transmisión comunitaria bastante mejor, 1000 veces que incluso nosotros, los europeos, por ejemplo, o los occidentales. También se podría ver ahí ese tipo de comportamientos más en un europeo, en un occidental, que en un oriental. En las situaciones, esto es importante, cuando hablamos de gestionar una situación de riesgo al contagio, esto es básico, ¿no? Si hablamos de gestionar una situación de riesgo al contagio, estamos hablando de un cierto componente de libertad. Es decir, entonces, si yo voy a una cafetería y me quito la mascarilla y nadie me dice nada, pues no hay afrontamiento, es decir, aquí estoy eligiendo ponérmela o no. Es más, yo invito a todos los participantes a que hagan un experimento. Yo con frecuencia, además, Alfonso a veces se aterroriza, ¿no? Pero yo siempre, yo no como en mi casa, o sea, yo como en restaurantes, como en terrazas, como así, y yo cuando entro a un restaurante, me hace mucha gracia, pues entro, todos están sin mascarillas, y yo entro y estoy con mi mascarilla, mis gafas, y veo que muchas personas que están ahí empiezan a imitar. Empiezan a ponerse mascarilla, beben lo que tengan que beber o comer y enseguida se la ponen. Es decir, aquí también hay algo que es muy importante, que es el factor de presión social. En Oriente, como hay unas restricciones que de algún modo hacen que todo el mundo las cumpla y unas sanciones muy concretas por no cumplirlas, realmente no hay ese componente de decisión que nosotros tenemos. Aquí nosotros decidimos sí o no, pues entrar a un bar con mascarilla o sin mascarilla. Nosotros decidimos sí o no en nuestro barrio confinado poder salir de él porque la policía no daría abasto para impedírnoslo, ¿no? Nosotros decidimos sí o no, estando en un aula con mucha gente, abrir o cerrar una ventana. En un sitio donde hay sanciones muy estrictas, pues no hay un afrontamiento de elección entre una respuesta u otra en esas situaciones. Yo creo que se debe sobre todo por eso, porque aquí, ojo, es fundamental esto, estos componentes que hemos dicho son intrínsecos al ser humano, de cualquier cultura. ¿Vale? Lo que pasa es que con restricciones de la libertad ellos tendrán otro tipo de disonancias que gestionarán de otra manera y que a lo mejor no les ponen tan en peligro, ¿no? Como a nosotros. Sí, cierto. Y ahora, si me permites, vamos a irnos justo al otro extremo. Vamos a suponer, ¿cómo puedo yo diferenciar, ¿vale? Personal de la calle, cómo yo puedo diferenciar a alguien que realmente está evitando, incluso eliminando ese tipo de comportamientos? Lo puedo diferenciar de alguien que tenga un TOC, por ejemplo. Porque yo estoy convencida que mucha gente que hace comportamientos preventivos de contagio lo hace porque previamente tenía comportamientos compulsivos de lavarse las manos. Yo tengo muchos pacientes así, de lavarse las manos o de ir con coleta.
por ejemplo, y entonces lo de la mascarilla les viene muy bien para engancharse los pelos. Bueno, pues, ¿cómo lo puedo diferenciar? Bueno, aquí es muy importante esto, ¿no? Un TOC es una enfermedad. Es una enfermedad mental que se puede haber desencadenado, es decir, es curioso, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el inicio de la pandemia, lo que comentaba Alfonso, ¿no? De los rituales de limpieza, los rituales de comprobación, además de superficies, si estaban correctamente desinfectados, son propios del TOC. Ahora, claro, ¿cómo se diferencia un TOC de una persona que lo único que quiere es tratar de establecer una serie de reglas? Lo primero, en la situación de riesgo, yo no recomendaría que alguien intervenga directamente haciéndole un comentario, por ejemplo, porque si es un TOC, además tú que los tratas sabrás que un TOC a base de diálogo no lo convences. Es más, un TOC además tiene un pensamiento por lo general rígido, ¿no? Entonces, convencer a un TOC es muy difícil. Es más, a lo mejor terminamos convencidos nosotros porque es muy insistente, tiene unos esquemas mentales muy concretos, entonces no recomendaría que nosotros intervengamos en una situación de riesgo y decir, mira, te estás pasando, esto es patológico, esto es tal. Si es alguien allegado, una persona que nosotros queremos, en un ambiente donde no esté frente a la situación de riesgo, y eso es importante y además así también se trabaja con los TOC, sería hablar de nuestro temor, decir, oye, mira, yo veo que muy bien, que limpie superficies, que use la mascarilla, etcétera, me parece muy bien, pero mira, hay una cosa que me preocupa, he visto esto y esto, y mira, yo creo, ¿no? que es ya un punto en que te está haciendo daño, ¿no? Porque, por ejemplo, el TOC a veces tiene incluso daños en la piel, establece una serie es decir, le da tal vuelta a los rituales de limpieza que son pensamientos tan recurrentes que él a veces no puede dormir, no puede descansar del todo si no los ejecuta, ¿no? Entonces, desde ese momento de hacerle ver, oye, ¿y qué pasaría si esto no lo ejecutases? Si hoy, por ejemplo, que estás en casa y has estado protegido, pues no te pones las mascarillas o los filtros EPA en tu domicilio, oye, para ver si realmente lo puedes afrontar, porque mira, me preocupo por ti, no me gustaría, ¿no?, que enfermases. Es desde situaciones, repito, inocuas, no de riesgo, con esa charla que él al menos nos vea como un referente al cual acudir cuando él sienta que el TOC se está pasando, porque un TOC también llega un momento en que empieza a desestructurar la vida del sujeto. Un TOC leve puede ser bueno para incluso algunas profesiones, ¿no? Ser contable, bibliotecario, puede venir hasta bien, ¿no? Pero hay momentos en que ya el TOC genera una incompatibilidad con la vida cotidiana de la persona, ¿no? Entonces no es raro que alguien que tenga el TOC, él también, cuando nosotros tenemos esa charla, él vea que hay elementos de su vida que realmente él empieza a dejar de controlar. Y por definición un TOC, por definición, quiere siempre tener el entorno controlado. Por eso son rituales que le ayudan a ejercer ese control. No sé si los estáis viendo. Pues primero de todo, gracias por los comentarios que habéis realizado a través del chat. Paula Cuartas sí que nos plantea una pregunta. Dice, tengo una pregunta. Como profesionales de la salud, ¿cómo podemos educar a la comunidad para que vaya quitando el miedo de salir, pero manteniendo las medidas? Es difícil que si tú a una persona, o sea, vamos a ver, si tú a una persona dices no tengas miedo, pero tienes que llevar mascarilla, tienes que no estar cerca de, es decir, si por un lado estás diciendo que no tenga miedo, pero por otro lado estás incentivando a tener ese miedo, quizá aquí entra ese aspecto que hablaba Iván antes, ¿no? Del mensaje contradictorio, ¿no? Es decir, no tengan miedo, pero extrema las precauciones, ¿no? Entonces, ahí es complicado manejar. Yo creo que tú, Iván, desde el punto de vista psicológico, quizás sí que puedas aportar más, ¿no? Porque creo que es muy interesante esta pregunta, porque a veces es verdad, pues a mí me pasa pues con mis padres o con la gente que por un lado les animo a salir, pero por otro lado les digo, pero tened mucho cuidado, no os quitéis la mascarilla, no os metéis con gente. Entonces, claro, es un mensaje contradictorio, porque les estás animando a salir, pero por otro lado les estás metiendo miedo de que si salen, que si se juntan con gente, que si van a tomar un café con una amiga, que se pueden contagiar. Entonces, creo que la pregunta de Paula es muy pertinente, muy interesante.
Sí, realmente, vamos a ver, claro, cuando hablamos de estos factores psicológicos y cómo podría ayudarse desde una respuesta, ¿no?, que sea más global, realmente tienen que intervenir muchos factores, ¿no?, políticos, factores profesionales que de alguna manera generen entornos seguros, pero yo voy a ir, por eso la charla se llama micropropagadurismo, es decir, no estamos hablando de negacionista, ni estamos hablando, yo quiero hablar desde la persona que ahora tiene una especie de síndrome de la cabaña, que además es natural, porque esa persona encontró realmente algo de control en este proceso de incertidumbre en un entorno conocido por ella, que es su casa, pedir la comida por Globo, teletrabajar, tener las relaciones sociales por el chat, y en este momento esa persona, además esto es muy conocido, esto le pasa incluso a personas que salen de la cárcel, que a veces quieren volver a la cárcel porque de pronto se ven abrumadas, ¿no?, por un nuevo estilo de vida. Entonces, ¿qué recomendaciones daría yo? La principal, es decir, más allá de la información, que sería importante que nosotros nos transformemos en referentes de la información. ¿Qué quiere decir esto? Porque si nosotros decimos buscar la información, si ahora mismo ponemos factores de riesgo de la COVID-19, nos van a salir muchas cosas. Algunas muy ciertas. Hoy por hoy podemos leer revistas, las revistas más prestigiosas del mundo, las tenemos traducidas al idioma que sea, pero y podemos acceder a ellas, pero junto a eso también hay otra información que es mala, que realmente genera pues desconcierto, que a lo mejor puede aumentar aún más los miedos, ¿no? Entonces, lo primero sería que la información nosotros nos debemos transformar en referentes. ¿Qué es referentes? Que nosotros tenemos que procesar esa información y decirlo en un idioma que la persona entienda, ajustado totalmente a ella, para que realmente no hayan dudas de cómo se debe comportar en esas situaciones de riesgo. Ese es el primer elemento clave, ¿no? Es decir, trazar un plan. Dar una información que ayuda a la persona a saber qué hacer ante las situaciones que se va a encontrar y que hasta ahora no afrontaba porque ha estado recluida en su casa. Punto 1. Punto 2, muy importante, es empezar siempre por situaciones de las más sencillas a las más complejas. No se trata de ir a afrontarlo todo. Es decir, se trata de afrontar situaciones y, por ejemplo, tenemos una jerarquía de 5 situaciones que son ir a la compra, ir al trabajo, usar el transporte público, ir a los parques, etcétera. Siempre empezar por la situación que sea de menos riesgo a la de más riesgo. Y si es posible, de alguna medida, que esa persona, cuando afronte alguna de esas situaciones, se sienta acompañada por alguien, o por un familiar responsable, o si nosotros somos la persona que está a su cargo, que nos pueda decir cuáles han sido sus experiencias a la hora de afrontar estas situaciones, ¿no? Y cada cierto tiempo es importante que una vez que la persona haya afrontado esas situaciones, ayudarla a que tenga refuerzo social. ¿Qué quiere decir refuerzo social? Es decir, que busque personas que también se protejan, que tengan en mente el hecho de querer protegerse, pero continuar con sus vidas, ¿no? Trabajando, con ocio seguro, etcétera, que ayudarán a que poco a poco la persona salga de ese síndrome de la cabaña, que ahora además esto es interesante, ¿no? A pesar de que no está reconocido en el DSM-5, es decir, realmente no está considerado como una patología mental reconocida por las instituciones sanitarias mundiales, sin embargo, lo estamos viendo, ¿no? Dentro de la pandemia, pues ha sido una actitud muy natural, pero que se puede salir siguiendo esos pasos. Yo no sé exactamente si te han preguntado, perdóname Iván si voy a ser repetitiva, pero se me quedaba en el tintero una cuestión y me gustaría que me la resolvieras. Si ya te la han preguntado en algún momento, pues me dices y bueno, pues luego en otro momento te lo pregunto. Vamos a suponer que yo tengo mi plan, ¿no? Antes comentabas a lo largo de la exposición que había que tener un plan, sobre todo para evitar dejarse convencer, ¿no? Y para protegerse. Yo tengo un plan y lo voy a llevar a cabo. Y de repente me encuentro con que esos casos que o esas situaciones en las que yo quería evitarlas, pues ocurren. Pues voy a entrar en un sitio con familia y de repente me encuentro que en el mismo sitio estamos 7 o estamos 8.
Claro, ahí yo, digamos, me encuentro en una situación un poco complicada. ¿Cómo le convenzo yo a esa familia de 7 si hace 15 días también estuvimos 7? ¿Y si se pone alguno de mis familiares o alguno de los amigos agresivos? Yo, bueno, pues hay una expresión que tenemos en mi grupo de amistades que son los policías de balcón, que se llaman. Policías de balcón o policías de paseo o policías de parque o policías de facultad o incluso policías de ambulatorio. Yo soy enfermera de atención primaria y esta gente pues se está apostando la cara constantemente porque le dice yo, bueno, pues a mí me han puesto un par de quejas ya, por ejemplo, en el ambulatorio por recordar la obligatoriedad del uso de mascarillas o el gel hidroalcohólico. A mí me da igual, quiero decir, que me pongan 15, me pongan 50, yo en este caso sí que soy muy estricta y digamos que estoy como muy convencida, ¿no?, de lo que tengo que hacer. ¿Qué hacen en general el personal? ¿Qué recomendaciones das para evitar ese tipo de cosas? Para no entrar en un momento de agresión, por ejemplo. Es muy importante diferenciar dos contextos, ¿no?, que son el contexto de familiares o el contexto de personas allegadas, ¿no?, que pueden incumplir una norma, como puede ser eso, que a lo mejor ahora tenemos la limitación que sean 4, que sean 3, que sean 6, eso va variando, ¿no? Es más, ahora estas risas inclusive pueden ser un micropropagadurismo, ¿no?, por decir, mira, qué absurdo, ¿no?, que más da 4 que 6 que 3, ¿no? Entonces, pero aquí viene lo fundamental, ¿no? Y es dos situaciones muy concretas. Es decir, realmente la presión social que van a ejercer sobre nosotros nos llevan a dos caminos, que son en ese instante o evitar la situación, es decir, oye, yo lamentándolo mucho, si sois tantos, si soy yo, ya había dicho que yo quería, bueno, pues estar con vosotros, tal, pero yo de esta manera así no podría estar, es decir, ese sería un camino. O el segundo camino sería estar ahí con las medidas de protección. Pero aquí viene lo importante, ¿no? Imaginemos que tomamos la opción B, que es quedarnos ahí siguiendo las medidas de protección. Va a ocurrir una cosa. Es probable que si ya en un instante concreto me quito la mascarilla, en la escalada del efecto de violación de la situación de protección, el siguiente paso será a lo mejor darme abrazos con todo el mundo. El tercer paso será compartir vasos. El cuarto, porque el efecto de violación de la situación de riesgo siempre provoca eso, es decir, de perdidos al río. Ya que estoy, pues mira, vamos a disfrutar, ¿no? Y entonces una situación de contagio que puede ser estar con 6 se transforma en una ruptura del espacio personal y encima en un en contagio ya, inclusive pues por superficies de beber, compartir vasos, etcétera, ¿no? Entonces es importante parar la escalada en algún momento y si vemos que no la podemos parar, salir de la situación, ¿vale? Porque si no, es muy difícil que una persona tolere esa presión social, muy difícil. Ahora, cuando vamos a otro contexto, como es el que me estás planteando, imaginemos que a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando voy en metro, hay personas que no usan la mascarilla, que se quitan la mascarilla, están en el metro y se quitan la mascarilla. A veces en situaciones sociales de ese tipo, cuando vemos perfiles así, sí habría que tener quizás más cuidado porque esas personas sí pueden ser potencialmente agresivas, porque mirad lo que está pasando, se están saltando una norma, se jactan de saltársela y además están en una situación de algún modo exponiendo a los demás sin ningún tipo de pudor, miedo, ¿no? Un poco generando cierta provocación para que las personas reaccionen, ¿no? Entonces, en ese caso, a lo mejor no sería muy prudente, pues, insistir, o sea, si uno lo dice, lo puede decir, pero insistir en esos casos porque estamos hablando ya de un perfil de personalidad tendente a antisocial, algún tipo de trastorno de personalidad que sí nos podría buscar un problema. En el caso de la atención hospitalaria, por ejemplo, es muy clara la gestión de las personas que entran en una situación de agresividad como la que me estás comentando, ¿no? Es decir, alguien que en un centro de salud se niega a tener un comportamiento, nosotros estamos amparados por el rol y estamos amparados porque tenemos que defender también a las otras personas que se puedan contagiar, ¿no? Entonces ahí hay una escalada muy concreta que tiene la curva de hostilidad, ¿no? Que es que si la persona
realmente en ese momento se pone agresiva cuando le estamos diciendo que cumple una norma que tiene que seguirse en el hospital y no lo hace, pues nosotros convencerla no la vamos a convencer, a menos que en la curva de hostilidad la persona empiece a tranquilizarse un poco más, es decir, incluso seguramente vosotros de enfermería se trabaja mucho esto, que es que a veces el paciente también desahogue, diga las cosas que están detrás de ese incumplimiento, porque muchas veces detrás de ese incumplimiento hay un incumplimiento que tiene una función instrumental, que es quejarse de algo que de otra manera no se quejaba, es buscar la atención de un modo diferente para que realmente generen emociones en los otros, ¿no? Entonces, a la hora de poder conseguir ese desahogo, a lo mejor sabiendo esos motivos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Pero desde luego que en el caso del micropropagadurismo, que son personas, repito, que no tienen la intención de contagiar y no son conscientes de que se están saltando las normas y no son conscientes de que su conducta afecta a otro para que ese otro sea contagiado por otras personas, son situaciones sociales que no tienen que ver con necesariamente conductas agresivas. He cometido el mismo fallo que has cometido tú. Cosas del directo. Te estaba diciendo que muchísimas gracias, Iván, que vamos a estar todos en los próximos días pensando en dónde realizamos y cómo evitar este tipo de comportamientos. Yo voy a ser propagandurista de tus enseñanzas en mi centro de salud y bueno, pues eso, muchísimas gracias por haber estado compartiendo todo este ratito. Si no hay más preguntas, pues cerramos aquí. Y gracias, Alfonso, que te tenemos ahí un poco abandonado. Y pues eso, muchísimas gracias Chari. A los dos. Y Chari, yo sí que antes de terminar, no sé si ellos quieren comentar acerca del estudio que están haciendo y de la encuesta. Sí. Que están pasando y que creo que puede ser un momento también para solicitar pues colaboración. No sé si queréis comentar algo de esto o pensáis enviar la información de alguna manera. Alfonso, ¿quieres comentar algo? Bueno, nosotros, como os ha dicho Iván, ahora mismo hemos realizado varias investigaciones con alumnos y estamos también haciendo un proyecto con la Universidad de Nápoles para ver un poco en el perfil, además muy específico, que son alumnos, que es población joven, ¿no? Entre 18 y 20 y pocos años, que quizá además son más permeables a este tipo de situaciones, ¿no? Y una parte en la que estamos ahora más en desarrollo precisamente es en el desarrollo de esta herramienta de evaluación de competencias frente a la prevención, ¿no? Y hay una serie de supuestos, de casos que hemos planteado para ver cómo se comportan estas personas frente a determinadas situaciones. Entonces, bueno, yo no sé si, Iván, ¿quieres que compartamos para que lo vean? No. Sí, sería factible en el chat, por ejemplo, poner el link por si alguien lo quisiera resolver. Nosotros estamos ahora en lo que se llama, a nivel científico, el proceso de validación. Entonces, que las personas pues lo resuelvan, nos ayuda a nosotros a ver realmente si nosotros los constructos que hemos elegido para evaluar este fenómeno, pues realmente están evaluando lo que pretendemos medir, ¿no? Entonces, si alguien quisiera participar, nosotros vamos a dejar ahora, ¿no?, el link disponible. No sé por qué medio lo haríamos, si por el chat o cómo lo podríamos hacer para que así los que están ahora viendo pues puedan participar, rellenar el cuestionario y así colaborar con nosotros para tratar de ser más precisos a la hora de buscar herramientas efectivas que ayuden a gestionar estos micropropagadurismos. Pues si queréis compartir el enlace a través del chat o me lo queréis enviar y bueno, lo podéis compartir y de cualquier forma, pues si los asistentes están de acuerdo, también podríamos enviarlo junto con los certificados de asistencia. Y si a lo mejor
bueno, me atrevo a solicitar también colaboración en un tema tan importante, pues dado que es una encuesta que necesita validación, pues que a su vez las personas que están asistiendo a esta webinar, pues que pudieran compartirlo entre los contactos para intentar conseguir el mayor número de respuestas posible y que realmente se pueda validar. No sé si lo habéis puesto, Iván. ¿Dónde no lo hemos colocado en el link, pero colocarlo en el chat y luego desde IGEA lo mandaremos por correo, como están diciendo algunos participantes. Sí. ¿Lo puedes colocar tú, Alfonso? Sí, espera un segundo. Lo tengo por aquí. Muchas gracias. Realmente para nosotros es de gran ayuda, porque realmente a veces cuando hablamos de lo psicológico es como algo que se da por hecho, que nadie ve, que no se da importancia, ¿no? Y realmente creemos que gran parte de lo que, como comentaba Alfonso antes, es decir, de lo que está manteniendo que hayan picos, que hayan olas determinadas, o muchas veces no el hecho de que no usemos la mascarilla todo el tiempo, sino que en situaciones concretas sociales de riesgo hayan esos micropropagadurismos que hacen que al final, pues bueno, contagiemos y sin querer hagamos que otros pues se contagien. Ese es el enlace al sí. Diccionario. Creo que Sí, el enlace entonces aparece ahora en el chat, ¿no? Para que cualquiera que quiera participar pues lo pueda cumplimentar a través de esa plantilla. Bueno, pues nada, yo reitero mi agradecimiento tanto a vosotros como ponentes en esta webinar, como a todos los asistentes que bueno, pues han aguantado pues más de 1 hora y media de charla. Así que, pues eso. Espero que podamos coincidir en otra situación para seguir aprendiendo tanto de vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación y por darnos la oportunidad de difundir esto. Vale. Y gracias a los asistentes, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que cerramos ya y nada, yo también daros las gracias a los ponentes, a todos los asistentes, y nos encontramos por aquí y por donde tengamos que coincidir. Gracias a todos.